Dios les bendiga, mis amados hermanos, muy buenas noches. Es para mí un gusto poder saludarles por este medio y poder así al mismo tiempo poder hablar del mensaje de la palabra. Recuérdense que el tema que tenemos para el día de hoy es el tema de los rociamientos en cuanto a la doctrina. Entonces por aquí preparé una pequeña presentación y quisiera poder recapitular algunos temas que estuvimos conversando días anteriores, y con lo que quiero comenzar es poder hablar de lo que es la eternidad pasada, del libro de Isaías 57:15, donde habla, solo vamos a hacer una pequeña recapitulación para poder entrar en contexto de lo que son los rociamientos. Entonces en la Biblia, la palabra de Dios nos muestra en el libro de Isaías 57:15 que Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor, Él habita en la eternidad, en la santidad y en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de corazón. Entonces, lo primero que podemos hablar respecto a este tema es de que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, Él habita en la eternidad. Él es sin principio ni fin de días. Sin embargo, nos muestra la Biblia a nosotros que nosotros tenemos una preexistencia. Es decir, que fuimos creados antes de la fundación del mundo. Para eso nos basamos en algunos versículos que hemos estado analizando, que nos habla primero de la preexistencia del arca del pacto, y también nos habla de la preexistencia nuestra en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, donde la palabra de Dios pues nos dice que Dios nos bendijo en lugares celestes, aún antes de estar en la tierra. Dios ya nos había bendecido, preexistencia. Y también nos habla de la predestinación, y para eso nos podemos ir al libro de Romanos capítulo 8 versículo 29 y 30. Lo habla también en el libro de los Salmos, cuando dice que Dios ha sido refugio nuestro en lugares antes de la creación de la tierra, que fuimos en Romanos 8, 29, 30, habla que fuimos predestinados, que Dios nos conoció antes de la fundación de este mundo, y que nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen del Hijo. Entonces, comprendiendo todos estos puntos importantes que la palabra de Dios nos habla, podemos comprender que fuimos creados con un propósito para esta tierra. No fuimos creados eh, como algo sin sentido, como algo que no tiene un propósito, sino que Dios propuso crearnos y nos bendijo en lugares celestes. Dice la Biblia que ahí Él nos conoció y nos predestinó. Entonces, habiendo dicho esto, habiendo hablado que Dios habita en la eternidad sin principio, sin fin, y que el Señor, Dios Todopoderoso, nos predestina en lugares celestes, nos conoce, nos crea, nos forma, dice la Biblia que nosotros volveremos a la morada eterna, a la casa del Padre. Pero antes de esto, la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos lugares intermedios. Y de eso me gustaría que pudiéramos hablar un poquito también, de los lugares intermedios en los cuales nosotros como ser integral, según 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia nos muestra que Dios resucita nuestro espíritu aun cuando estábamos en pecados y delitos. Posterior a eso, procesa nuestra alma, es decir, como que viniera a reprogramarla, porque nuestra alma viene programada con el pecado, y esto nos permite poder ser catapultados para poder alcanzar la inmortalidad, es decir, la transformación de nuestro cuerpo. Recuérdense que nosotros hemos empezado ya una transformación en nuestro espíritu, en nuestra alma, y la transformación final será cuando Dios dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo mortal se convertirá en inmortal y lo corruptible en incorruptible. Entonces, cuando esto suceda, nosotros, dice la Biblia, que le veremos tal como Él es y volveremos a la morada eterna. Pero antes de que eso suceda, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos muestra que antes que esto suceda hay un juicio, dice la Biblia, para todo hombre o para toda mujer, para todo ser humano. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio. Los que estemos vivos, según 1 de Tesalonicenses 4:16 y 17, los que estemos vivos
Cuando Cristo venga en las nubes, dice que seremos arrebatados, que seremos transformados. Pero los que fueron a dormir antes de ese arrebatamiento, dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio, como lo dice Job 14:14. Para la iglesia de Cristo, para la iglesia de Cristo será el tribunal de Cristo, ¿verdad? Solamente para lo que es la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, el tribunal de Cristo, donde Él dará a cada uno según sus actos, según sus obras, 2 Corintios 5:10. Pero también la Biblia nos deja ver que existe un tribunal, el cual es el tribunal del gran trono blanco, según Apocalipsis 20, 11, 13. ¿Por qué estamos hablando de todo esto, mis amados hermanos? Pues porque la Biblia nos deja ver que estos son lugares intermedios, no son lugares finales. Dios nos predestinó, nos conoció antes de la fundación del mundo, nos envía a la tierra con un propósito, pero cuando Él nos envía a la tierra, nos da un espíritu, a ese espíritu le da un alma y le da un cuerpo. Y estando aquí en la tierra son lugares intermedios. Posteriormente, cuando dormimos, terminamos nuestra estadía en este lugar intermedio que se llama tierra, donde está unido espíritu, alma y cuerpo. Cuando el lugar intermedio, tierra, termina, nosotros somos descompuestos, el cuerpo se queda en la tierra, el alma va al Seol y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, sea hombre o mujer que conoció a Cristo o sin Cristo. Si la persona muere sin Cristo, dice que el alma y el espíritu toman diferentes lugares. Digamos, por eso estábamos hablando del tribunal de Cristo, estamos hablando del tribunal del Padre o el gran trono blanco. Entonces, la Biblia nos muestra que hay lugares intermedios para el alma. Los lugares intermedios para el alma lo vemos en Lucas 16, 22, 23, que es el Hades. Ahí vemos dos hombres, uno que murió en el regazo del Señor, o sea, siendo creyente, y otro que era creyente pero que era un impío. Entonces uno fue a un lugar de tormento y el otro fue al seno de Abraham. Uno fue llevado por ángeles, otro fue llevado por la muerte. También lo vemos en Ezequiel 18:20, que dice que el alma que pecar, esa alma morirá. Y en Mateo 10:28 dice que Dios puede destruir el alma en el infierno. Entonces vemos que hay lugares intermedios, tanto para el cuerpo como para el alma, y también hay lugares intermedios para el espíritu. Entonces, los lugares intermedios para el espíritu, la Biblia los deja ver que es la Jerusalén celestial o la Babilonia ancestral. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, según el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Pero una vez vuelve a Dios, Dios toma a esos espíritus. Si fueron purificados, los pone en la Jerusalén celestial, ahí tenemos los versículos. Y si el espíritu no fue purificado, es decir, si la persona no conoció a Cristo, no recibió a Cristo, ese espíritu va a la Babilonia ancestral, que es la guarida de espíritus inmundos y de aves aborrecibles. Habiendo dicho todo esto, mis amados hermanos, habiendo hecho una pequeña recapitulación de los temas que ya hemos visto, que es la preexistencia, la predestinación, la preordenación y los lugares intermedios, me gustaría que ahora pudiéramos enfocarnos en el rociamiento, ¿verdad? Que es lo que tenemos el día de hoy, que me gustaría que pudiéramos hablar. Dice la Biblia que existen lugares en donde el ser humano va a tener que ser procesado según como haya sido su comportamiento mientras estuvo en la tierra. Digamos, si hablamos exactamente del alma, podemos ver que la Biblia nos muestra que cuando la persona muere sin Cristo o muere con Cristo, pero su condición no fue la óptima, el que muere sin Cristo, dice la Biblia que irá al gran trono blanco. No hay oportunidad. Su destino final o su lugar final es el lago de fuego. En cambio, el que muere con Cristo, pero su alma no fue purificada en totalidad mientras estuvo en la tierra, como lo dice en 2 Corintios 5:10, Dios dará a cada uno según sus obras como fueron en la tierra. Entonces, aquel que murió siendo cristiano, siendo creyente,
pero no habiendo dado la talla a la que debía de dar, tendrá que ir a un lugar de purificación y a eso se le llaman los rociamientos detrás del velo. Y ahí me gustaría que pudiéramos hablar de tomar en pie el mismo versículo, Lucas 16, 20, 22, donde dice este pasaje que narra la muerte de dos personas, ya lo leímos, donde dice que habían dos lugares diferentes y fueron transportados de forma distinta. Uno fue llevado por los ángeles. Este es el creyente que dio la estatura. Y el otro fue llevado por la muerte. Es decir, en forma que los transportaron fueron diferentes, porque uno fue purificado en su totalidad mientras estuvo en la tierra, en cuanto al otro no. El que fue purificado, dice la Biblia en el libro de Lucas 16, 23 al 24, habla de estos versos, hablan de cómo muestra un comportamiento del lugar en donde están las almas. El alma de Lázaro estaba descansando y el alma del rico estaba siendo atormentada. Recuérdese que este rico le dice padre a Abraham, es decir, que era hijo de Abraham. Es decir, que era un creyente, el cual no terminó de purificarse y dar la estatura. Por eso fue llevado a un lugar de tormento. Esto nos habla de que el alma del creyente que muere a sí mismo y luego durmió será llevado al paraíso o seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ya había muerto a las obras de la carne, ya había muerto a los deseos de esta tierra, ya había sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces, al morir a las pasiones, Él murió dos veces. Murió primero a las obras de la carne, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 31, a la verdad todos los días muero, y lo que está descrito en el libro de Hebreos, que en cuanto a nuestra lucha contra el pecado, contra los deseos de la carne, es necesario que luchemos hasta el punto de derramar sangre, es decir, morir al viejo hombre, lo mismo que describe el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, de manera que ya no vivo yo en mí, sino vive Cristo, es decir, haciendo morir las obras de la carne. El que logra hacer eso, ese murió dos veces, porque muere las obras de la carne y después duerme. Esa persona es la que es llevada al seno de Abraham, porque alcanzó la estatura del varón perfecto para descansar. Pero el alma del cristiano que murió en pecado, es decir, el que no pagó sus cuentas, es decir, el que vivió una vida a su voluntad, a su deseo, habiendo conocido a Cristo, será llevado a un lugar de tormentos. Las almas tienen cuerpo, porque se menciona sus dos dedos y lengua, que por lo tanto sentirán los tormentos o la consolación. Vamos a leer estos versículos de Lucas 16, 23 y 24. Lo invito a que abra su Biblia. Yo voy a abrir por aquí la mía. Lucas 16, 23, 24. Dice la palabra del Señor. Y en el Hades alzó sus ojos. Notemos que el alma en tormento tenía ojos. Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces don, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Vemos que tenían manos, era un cuerpo como tal, y refresque mi lengua. Tenía lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces vemos, mis amados hermanos, que la Biblia dice que aquel hombre era hijo de Abraham, que tenía memoria, que tenía pasado. Él se recordaba porque le dice que le permita poder ir con sus hermanos para que les lleve el mensaje. Y el padre Abraham le dice que tiene los profetas, que tienen ahí a quienes les predique. Entonces aquel hombre estaba en tormento. Básicamente el lugar donde él fue a un lugar de tormento. Al estar a cuentas para no ser echado a la cárcel, dice en Lucas 12, 58 y 53, ese pasaje que es un pasaje sinóptico del Evangelio de Mateo 5, 24, 25, nos habla que el cristiano cuando muere, su alma está en el Seol siendo renovada, restaurada y limpia para cuando salga al momento de la resurrección. El Señor
dejó los rociamientos detrás del velo para borrar los pecados cometidos. Es lo mismo que está descrito en 2 Corintios 5:10, que el Señor dará recompensa a cada uno según hayan sido sus obras mientras estuvo en la tierra. Si no logró ponerse a cuentas con todos, lo que dice Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, no podrá llegar al seno de Abraham. Tendrá que ser purificado en tormento antes de poder pasar al siguiente lugar, que es el seno de Abraham. Por eso es importante, mis amados hermanos, que logremos ponernos a cuentas antes que el Señor nos sorprenda y que nos vayamos de esta tierra, porque la Biblia dice que es necesario que estemos a cuentas con todos, que busquemos la paz con todos, que busquemos la santidad con todo, ante todo. Entonces, volviendo acá, ese es el lugar intermedio en donde no se puede salir hasta que se pague el último centavo. El alma en el Hades o Seol nos lo muestra Lucas 16, 25, 26. El alma podrá recordar lo que vio, lo que vivió en la dimensión de los vivos, es decir, la tierra, mientras estuvo en la tierra. Es decir, mientras estaba en la tierra, para comprender por qué está en ese lugar. Vamos a leer Lucas 16, 25, 26. Dice en la palabra del Señor: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira, mi amado hermano, cómo aquella persona sigue siendo atormentada en aquel lugar intermedio, donde está siendo purificado, siendo hijo de Abraham, es decir, teniendo un pacto con Dios, pero que no afinó su vida mientras estuvo en esta tierra, es decir, que no se puso a cuentas, que no hizo lo que debería de haber hecho. Entonces Dios, en su misericordia, por cuanto creyó en el Señor, lo envía a un lugar de purificación, los rociamientos detrás del velo, después de haber muerto. Dice entonces, hermano, en los siguientes versículos, que aquel hombre tenía memoria de todo cuanto había hecho en la tierra y que suplicaba misericordia. La Biblia nos muestra que es necesario pasar este proceso antes de llegar a la presencia misma del Señor. Recuérdate que la misma palabra de Dios nos muestra que nada inmundo entrará en la santa ciudad, porque es necesario que todo lo que entre en la santa ciudad sea purificado antes. Si lo podemos ver en Apocalipsis 21, 27, dice la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 21, 27. Dice en la Biblia: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mira, mi amado hermano, aquí la palabra de Dios nos está hablando que es necesario que seamos purificados para poder alcanzar aquel estadio. Entonces, yo les invito a cada uno que podamos ser llenos de la presencia de Dios y buscar la purificación, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, para no tener que llegar a aquellos lugares que se les llama lugares de tormento, lugares intermedios, los rociamientos detrás del velo. Espero que sea de bendición esta enseñanza el día de hoy, y cualquier duda que puedan tener la estaremos abordando en el grupo de doctrina. Bendiciones, mis amados hermanos, y les estaré compartiendo el material para que puedan leerlo también. Un fuerte abrazo a cada uno. Hasta pronto.